Hola, hoy quería hablarles de esta web que me parece muy interesante para generar mock de datos para cualquiera de nuestros proyectos. Muchas veces nos encontramos con la necesidad de tener datos parecidos a datos reales con tipos cercanos a reales y no siempre es suficiente con el lorem ipsum o con tener una tabla o valores que sean números consecutivos. A veces necesitamos datos que sean un poco más semánticos a lo que estamos intentando mostrar y esta web precisamente sirve para eso. Esta web sirve para generar datos mock o datos falsos que nos ayuden a probar nuestros proyectos. Podemos generar mocks de datos en formato JSON, SQL, XML, CSV, Excel. Tenemos muchas opciones y nos permite configurar cada campo con una serie de parámetros, probabilidades de que vengan en blanco, tipos de datos falsos, lo cual es genial porque tenemos datos con los cuales alimentar una base de datos, bien sea real o moqueada también, y probar nuestras APIs o nuestros servicios contra este set de datos. La web nos permite organizar los datos en distintas maneras. Podemos generar un esquema muy simple, elegir el formato, en este caso voy a elegir JSON, en formato array, que sería digamos en un array de objetos, y que incluya los valores que definamos como nulos o en blanco, que los incluya también. La versión gratuita nos permite generar hasta 1000 filas, pero 1000 filas es suficiente para casi cualquier proyecto que queramos hacer. Tenemos un modo de previsualización en el cual nos muestra cómo sería el resultado de estos datos y podemos descargarlos en este botón y nos genera el archivo JSON para descargar. Aquí se pueden ver distintos tipos de campo. Por ejemplo, el raw number sería una lista de números consecutivas. El first name equivale al primer nombre de una persona, last name el apellido, email address, y él genera estos datos que no son reales en función del tipo de campo. La lista de tipos que trae esta web es bastante grande. Tenemos desde nombres de aplicaciones, imágenes en base 64, direcciones de Bitcoin. Tenemos números de tarjeta, tipos básicos, por ejemplo, fechas, colores, GITs que son bastante utilizados, direcciones de email, direcciones IP, ciudades, teléfonos, en fin, un montón de información con la cual podemos moquear nuestros datos y utilizar nuestra aplicación para probar datos contra ella. En la parte de arriba nos permite organizar nuestros esquemas porque no siempre trabajaremos con un único esquema. Podemos crear un proyecto y este proyecto, lo vamos a dejarle este nombre. En este proyecto podemos generar esquemas, datasets, APIs y escenarios. Ahora os explicaré qué es esto. Esto nos permite tener bastante organizado los mocks para cada uno de nuestros proyectos. Podemos generar un esquema por cada tabla o algo parecido. Vamos a crear un esquema. Tenemos el acceso por aquí. Creamos un esquema. Nos genera algo parecido a lo que había en la página inicial. Supongamos que de esta muestra yo quiero que el 50% de las direcciones IP vengan en blanco y quiero que el identificador sea un GUID, un GUID. Simplemente cambio esto, puedo hacer un preview para ver un poco cómo se van a generar los datos y finalmente puedo guardar este esquema. Este esquema lo voy a llamar, por ejemplo, users. Sería un equivalente a un listado de usuarios. Este esquema lo puedo vincular al proyecto por aquí. Simplemente lo vinculo al proyecto que se llama My Project y puedo así generar varios esquemas para un mismo proyecto. Un punto muy interesante es cuando queremos compartir campos entre distintos esquemas. Para hacer esto podemos generar un dataset. Un dataset es un set de datos el cual podemos reutilizar para nuestros esquemas. La manera de Mocaru es subir un archivo CSV. Claro, no lo tengo, por lo tanto también puedo generarme un esquema. Vamos a crearme un esquema que lo único que va a generar es un listado de GUIDs
en formato CSV. Voy a quitar el header, ya que el formato que pide el dataset es un archivo de texto CSV. Os lo muestro. Este sería el ejemplo de cómo queda y lo descargo. Este sería el ejemplo del CSV generado con la lista de gits, que luego podemos reutilizar para nuestra lista de usuarios. Una vez lo tengo descargado, voy a Datasets y cargo este dataset. Lo voy a llamar, por ejemplo, lista de gits y cargo el archivo, que en este caso es el CSV que acabo de generar. Los datasets tienen varias opciones. Se puede generar un archivo CSV como el de hace un momento, que tiene un solo campo, o se puede generar con distintos campos. En el caso de generar, tal como lo explican aquí, un dataset que tenga distintos campos, hay que definir o colocar el header. En nuestro caso no lo colocamos, ya que es una lista simple para este ejemplo. Cargamos el dataset. Bien, ahora volvemos a nuestro esquema de usuarios. En vez de utilizar un git que se genere dinámicamente, vamos a cargar un dataset. Elegimos el tipo dataset column, que selecciona registros aleatoriamente de uno de los datasets. Elegimos el dataset y podemos hacer un random, custom, que podemos crear una distribución. Podemos hacerlo secuencialmente, que es el que voy a elegir. Y podemos incluso elegir un porcentaje de blancos, que en este caso no nos interesa. Al tener este dataset vinculado, la facilidad que nos da es que ya tenemos una lista de gits previamente generados y todos los registros que vamos a tener ya tienen unos gits bien definidos. Con lo cual, cuando generemos otro esquema que haga referencia al esquema de usuarios, podemos simplemente elegir un git aleatorio, con lo cual de esa lista los gits van a corresponder a gits de usuarios, con lo cual las referencias serían correctas y no habría problemas de referencia entre los esquemas. Voy a actualizar este esquema. Ahora generaré un nuevo esquema. Este esquema será una lista, por ejemplo, de coches que pertenezcan a un usuario. Lo primero que haré será quitar los campos que no me interesan. El ID será un identificador único. Luego añadiré un campo que sea la referencia al usuario. Este campo será de tipo dataset. Elijo de la lista de gits, que esta lista de gits son los identificadores que tienen los usuarios, y elijo un random, con lo cual puede que haya algún usuario que tenga más de un coche. Elijo finalmente el modelo de coche. En este caso vamos a buscar el fabricante, esto es solo un ejemplo, y por último el año de fabricación de este coche, que también está aquí. Con lo cual, si hacemos una previsualización, tendremos un listado, un identificador para la entidad, un identificador del usuario, el fabricante del coche y el año del coche. Guardamos este esquema como cars y este esquema pudiésemos exportarlo en JSON o en SQL o en el formato que queramos. Lo interesante de SQL es que te da la opción de crear o seleccionar el nombre de la tabla, con lo cual si hacemos un preview genera el un insert genérico para que tú puedas añadir estos datos como una carga de datos mock en una base de datos que tengas de tu aplicación. Por último, es importante añadir este esquema al proyecto para tenerlo siempre un poco más organizado. Ahora voy a proyectos y si entro al proyecto puedo ver los esquemas que tengo. Ciertamente el dataset no lo vinculé al proyecto, puedo venir aquí y lo vinculo al proyecto. Vuelvo al proyecto, puedo ver todo lo que tengo para este proyecto. Mocaru también tiene una opción para generar una API en línea que nos sirve de mock. En este caso podemos generarlo utilizando alguno de los esquemas que tenemos, podemos ponerle un nombre y la manera al momento de crearla es llamar en el browser, pues llamar a la API de esta manera,
y pasándole el key. Esto es un token que él nos genera. Podemos hacer un curl también. Esto es bastante interesante para tener servicios en línea. Si necesitamos llamar a una API real, aunque también pudiésemos moquearlo con un JSON server. Luego, la parte de escenarios. Esta es una parte un poco más compleja que permite generar distribuciones, es decir, datos utilizando la desviación estándar, con lo cual hay valores que se pueden aproximar más a un rango o a un set de datos. Esta herramienta es bastante interesante para generar nuestros mocks. Con esto podemos tener datos que les den un poco más de sentido a nuestras aplicaciones en el momento en que las estamos desarrollando, y os invito a probarla. Gracias por ver el vídeo.